Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Una editorial muy breve, que es casi una pregunta. ¿Puede un inspector habilitar a un piloto sin estar él habilitado a la aeronave en la cual está evaluando el desempeño de ese piloto? ¿Puede un inspector con psicofísico vencido, como exhibe en su portal LANAC o en su web LANAC, tomar exámenes, habilitar? Los inspectores, no todos, pero algunos, son muy celosos en el cumplimiento de todo lo que tenga que ver con ir, viajar, tomar exámenes, intervenir, incluso cuando ya la normativa ha dejado de ser tan restrictiva, tan dependiente de los inspectores, y se está implementando la autoridad delegada. En consecuencia, acá hay que empezar a asumir, como lo han asumido algunas gobernaciones, la responsabilidad de hacer sus habilitaciones conforme lo permite la normativa, y que los inspectores empiecen a cumplir también la normativa. Porque no tiene ninguna lógica lo que está ocurriendo y estamos certificando lo que se hace. Y esto es una muestra cabal de la desorganización, de la falta de autocontrol del ente que tiene que controlar, que tiene que regular a la aviación civil, más allá de lo que los elogios del ministro de Regulador Federico Sturzenegger, que de aviación no sabe nada. Es lo que ha quedado probado, ¿no? Bueno, tampoco alguien, por el solo hecho de ser profesor, economista y de regulador nombrado, puede saber de energía nuclear, aviación, barcos y tantas otras cosas. Pero sí, hay que reconocerlo, de todas las trabas absurdas que existen en nuestro país, que se pueden detectar y que el sentido común indica que hay que remover. Pero son como dos cosas aparte. En la aviación las cosas no están bien, y si lees nuestra editorial de ayer, en nuestra columna a veces irónica, La Semana Aeronáutica, vas a encontrar qué es lo que está pasando en la Junta de Seguridad de Transporte, qué es lo que está pasando con los inspectores, qué es lo que está pasando si una minera o alguien que quiere brindar servicios a las mineras quiere traer un Antonov porque el volumen de su carga de pago es interesante para ese tipo de industrias o de actividad económica en la que tiene muchas expectativas de futuro la Argentina, y tantas otras cosas que hay que reformar, reformular, mejorar. Pero de todas las estrecheces que sufre nuestra Argentina, hay una estrechez, que es la estrechez mental, que debe expandirse en el seno de la propia autoridad aeronáutica. Termina nuestro editorial y nos acompañan estos amigos mostrándonos un producto que es realmente extraordinario. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje,
hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, estamos de vuelta. Hoy nuestro invitado es el arquitecto Pablo Luciano Potenze, historiador aeronáutico muy conocido, con varias obras editadas y algunas por editar que completan una colección muy interesante en materia de la historia aeronáutica argentina. Corregime si me equivoco y gracias por venir, Pablo. Bueno, gracias por el elogio. Bueno, pero es así, es la verdad. Ha sido docente en la UADE, en carreras vinculadas a la aviación, y es un gusto tenerlo para que nos ilustre un poco sobre la historia de la aviación argentina. Yo estoy convencido que esta tecnología, esto de poder utilizar YouTube, tener un canal y dejar el archivo con testimonios de investigadores, va a ser muy útil para las generaciones futuras y también en la actualidad. Sería interesante que el interés de todos aquellos que amamos la aviación mirar un poquito hacia atrás, sobre todo en este caso, cuando la historia argentina ha sido tan rica o pionera en muchos casos del proceso y de la evolución del proceso aeronáutico, ¿no? Ya grabamos un programa, Pablo, con lo que sería centrado un poco en la Primera Guerra y las misiones extranjeras que llegaron a la Argentina y empezaron a mover o a romper la inercia de esto que es la aviación. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, la historia sigue no ya con misiones oficiales, o sea, no son gobiernos, aunque los gobiernos siempre han estado por ahí atrás, ¿no? Pero el planteo que hacen los ingleses después de la guerra es distinto. Mandan representaciones comerciales, claramente comerciales. La primera, que fue la de Handley Page, todo esto es 1919, prometió mucho, hizo poco, algo bastante común en aviación. Dijo que iba a traer aviones para 12 pasajeros, que iba a volar a Brasil y Uruguay, etc. No pasó de ser un taxi aéreo o hacer vuelos de demostración encima del aeropuerto de Hurlingham. Y la segunda resulta la más interesante de todas. ¿Esto ya es Inglaterra? Handley Page es inglesa, pero estamos hablando de Argentina. Sí, Argentina. Pero la procedencia... La procedencia son ingleses, que vienen acá, como todos. Se acabó la guerra, tenemos miles de aviones que no sabemos qué hacer con ellos, tenemos miles de pilotos y mecánicos que andan buscando trabajo. En Inglaterra o en Europa no hay lugar para todos ellos, los tenemos que exportar. Ese es el mandato de la obra. Y empiezan a exportar en todo el mundo, ¿eh? O sea, si nosotros empezamos a mirar desde China, salvo Estados Unidos, que es otra historia, en América, África, Oriente, la India y compañía, aparecen este tipo de fenómenos de gente que viene a vender lo que tiene que le sobró de una guerra. Por otro lado, eso ocurrió absolutamente al final de todas las guerras de la historia, pero esta tiene la característica que es la primera guerra en la cual después sobran aviones y pilotos y todo eso, lo cual implica otro tipo de comercialización de los excedentes.
Ahí estamos ubicados en el 19 del siglo pasado, más o menos. Sí, estamos ahí, exactamente. Y bueno, ¿y quiénes hicieron punta en eso? Bueno, el que hace punta, el que hace más, o sea, porque viene con intenciones de quedarse, porque todo parece indicar que además era argentino, es un señor que se llamaba Shirley Kingsley. Kingsley vivía en la Argentina antes de la guerra y el mandato de su hora, cuando estalló la guerra, se fue a Inglaterra a ponerse al servicio de la corona. Volvió con el título de mayor y la representación de una firma que se llamaba ERCO. ERCO en realidad era una empresa que dependía de su diseñador estrella. Y el diseñador estrella no era nada más y nada menos que Geoffrey de Havilland. Oh, sí. Por eso los aviones de ERCO se llamaban DH, que son las iniciales de Havilland. Y después de Havilland terminó comprando la firma que pasó a llamarse de Havilland. Ahí una pequeña pausa que ya en algún momento hablaremos. Estamos hablando del, para algunos conocidos, diseñador del Comet también. No, la fábrica sí. Sí, la fábrica bueno, sí. Para ubicarnos ahí en cómo viene la... Mostrarnos, por favor, la foto 1. Ahora vamos a estar viendo una cantidad de fotos que nos aporta, que son interesantes también para ubicarnos en las máquinas, las personas. Este es Kingsley, sentado en la cabina de un DH4, y fíjense que abajo se lee DH, que son las iniciales de Havilland. Bueno, ¿eso es acá ya? Eso sí, es acá. Es acá en Argentina. O sea, Kingsley vino a la Argentina con la representación de Havilland y unos cuantos aviones DH4. El DH4 fue uno de los aviones más fabricados durante la Primera Guerra Mundial, que se hizo, era un avión que tenía un piloto, un artillero y eventualmente un observador. O sea, podía llevar 3 personas, más la carga militar. Ajá. Se fabricó en realidad en 2 versiones. La inglesa, que tenía motor Rolls-Royce, pero Inglaterra podía fabricar todos los aviones que quisieran, no así Estados Unidos, pero no le daba para fabricar los motores. Y en Estados Unidos la capacidad para fabricar motores era alta. Entonces le mandaron los planos de un motor a Packard, la fábrica de autos, que sacó el motor Liberty, que es una copia de un Rolls-Royce, y entonces están los aviones con motores Liberty y con motores Rolls-Royce. Los aviones con motores Liberty fueron a parar todos a Estados Unidos, una gran cantidad. ¿El motor se fabricaba en Estados Unidos o en Inglaterra? En Estados Unidos y lo llevaban a Inglaterra. Okay. Entonces, los aviones que fueron a Estados Unidos, los que tenían motores Packard, fueron la columna vertebral del principio del correo aéreo norteamericano. Y los que tenían motores Rolls-Royce los ubicaron los ingleses como pudieron y donde pudieron. Era un avión grande, relativamente pesado para la época. La siguiente, por favor. Pero se adaptaba, permitía ponerle atrás del piloto, ahí se nota, una cabina para llevar hasta 4 pasajeros. Era relativamente cómodo para lo que eran los aviones de pasajeros de aquella época, pero no dejaba de ser un excedente de guerra. La próxima, por favor. Aquí se ve el acceso de los pasajeros. 2 detalles. Primero, tenía una escalera incorporada para que subieran, que se ve ahí donde está ese señor. Y segundo, que no deja de ser interesante, la bandera inglesa en la cola. Ahora, ¿llevaba cuántos pasajeros? 4 como máximo. ¿4 más pilotos? No, 4 más pilotos, sí. Ajá. Siguiendo una tradición que viene de los carros, los pasajeros iban en una cabina cerrada, lo cual es perfecto para el confort. Y el piloto iba en una cabina abierta. Y digo que viene de los carros porque el conductor de un carro estaba en contacto con los caballos, entonces necesitaba estar afuera. Pero el piloto de un avión no. Y van a pasar muchísimos años, hasta los años 30, a que se adopte como costumbre que el piloto va en una cabina cerrada, igual que los pasajeros. El pobre tipo se mojaba, tenía frío, frío tenían todos. Sí, frío tenían todos. Pero la situación del piloto desde el punto de vista del confort
era mala y a nadie se le ocurrió en esos años cambiarla. Ok. Bueno, llegó Kingsley. ¿Cuál era el proyecto? Bueno, el proyecto fue cambiando, aunque el proyecto era vender lo que se pudiera. Eso, clavado. Segundo, Colocar la mercadería. Colocar la mercadería y, digamos, tenía unas espaldas con una mercadería prácticamente infinita. Porque había muchos aviones ingleses y pilotos ingleses en Inglaterra o en el mundo que si decían, muchachos, acá hay laburo, venían. Pero ese negocio, ese proyecto tenía un secreto que ahora podemos conocerlo, entenderlo bien, pero en aquel entonces costó muchísimo entender, es que no era rentable. La aviación es una actividad carísima y en aquel momento y en muchos otros momentos, incluyendo no funciona, salvo casos particulares, sin algún tipo de ayuda estatal. Entonces, ahora, ¿y acá qué capitales estaban atrás? Acá los capitales ingleses, o sea, no había empresas inglesas acá de aviación que pudieran decir vamos a hacernos importadores de aviones. Aquí el campo era totalmente virgen. Había una aviación militar que también era pobrísima después de la guerra, porque durante toda la guerra no ingresó un solo avión al país. Y había una aviación civil que también era pobrísima, que no encontraba el modo de sobrevivir y andaba golpeando las puertas del Estado para decirle, denos unos mangos, apóyennos, nosotros somos fundamentales, fuimos la cuna de la aviación militar porque creamos la Escuela de Aviación Militar. De aquella época viene ese mito. Claro. Entonces, el proyecto era vender. Para vender había que decir, bueno, ¿qué voy a vender? Vender un avión es imposible. Como vender, tomá, acá tenés un avión, pagame. Vender un avión significa que te tengo que vender un curso de pilotaje y te tengo que vender un mecánico, porque alguien tiene que mantener el avión. Es muy distinta. Vendes un sistema. Es un sistema. También es un sistema el automotor, pero es mucho más sencillo y es mucho más masivo. O sea, yo puedo tener un negocio para vender autos Ford y tengo un taller especializado en Ford y todos los Ford vienen a mí sin mayor problema. Si yo vendo 1 o 2 aviones, montar un sistema de mantenimiento de 1 o 2 aviones no es negocio para nadie. Entonces, ¿Cuántos aviones vinieron de estos? Kingsley trajo menos de 10, debe haber traído unos 5, una cosa así. ¿Hubo pilotos argentinos que...? Sí, se vendieron aviones, más bien en una segunda generación. Cuando Kingsley se fue, los aviones quedaron en el país y de alguna manera circularon. Hay alguna referencia de haberse visto en algún aeroclub del interior. Hay esto lo leí, no me acuerdo dónde, de un avión que fue quemado, un DH-4 que fue quemado por la Dirección de Aviación Civil porque el avión estaba en un estado tal que no podía seguir volando en el interior. Distinto, o sea, en el interior siempre pasaron cosas subnormales, llamémosle así. Sí. Paranormal. En cuanto a mantenimiento de aviones, o sea, ni nada que ver con los criterios actuales de mantenimiento de aviones, pero digamos, había un criterio que los aviones había que mantenerlos. Las piezas se gastaban, los motores eran muy, muy frágiles y otro detalle bastante interesante, los pilotos eran malos. Sabían lo que sabían. Sabían lo que sabían, tenían el entrenamiento que tenían y se estrellaban cuando se estrellaban. Por lo general no se mataban. Algunos sí, pero por lo general el avión se rompía y el avión se arreglaba como se podía con las piezas que se podía. O sea, es muy difícil, si no imposible, mantener un historial de los aviones de aquella época. Hay una anécdota que por lo elemental, el primer avión que hubo en la Argentina, no me acuerdo cuál fue, pero fue un avión que trajo una empresa como la gran novedad. Yo estoy en la vanguardia, compré un avión. ¿Qué hizo con ese avión? Lo puso en la vidriera de su negocio en Belgrano y Perú, en el edificio de Otto Wulff. Y ahí estuvo en exhibición mucho tiempo. Y ahí se pierde el rastro. Ese avión no parece haber salido del país, o sea que alguien lo compró o alguien lo usó
podemos tener alguna sospecha de por dónde anduvo, por datos que van concordando, pero el primer avión de la Argentina es el desaparecido. Ahora, a Kingsley le fue mal. Bueno, Kingsley empezó a darse cuenta cómo era la cosa. Y el primer dato de la cosa es que la aviación era una gran desconocida. Entonces, ¿cómo se hace conocer a la aviación en el mundo? Volando. Entonces empezó a volar. Entonces organizó vuelos, muchísimos vuelos para el estándar de la época, a diversos lugares del interior del país, a los cuales llegaba un avión. Llegó un avión. Claro. Generalmente aterrizaban en el hipódromo y seguían una serie de homenajes obligatorios, casi calcadas, que incluían una comida para los tripulantes, los ocupantes del avión, y después se volvía. Un show. Un show. De paso, ¿cómo había sido un show el Aeroclub Argentino en 1912, 13? Llevaba diarios, lo cual que en un pueblo cualquiera llegara, estoy leyendo el diario de hoy era... Sí. Es un incluso recurso. El de ayer. ¿Qué? Incluso en esa época, sí, el de ayer. Bueno, sí. Ojo, el tren era bueno. Ajá, o sea, dentro de las 24 horas se podía llegar a muchos lugares. Ajá. No a todos, pero a muchos sí. Había que coordinar los horarios de cuándo salía el tren y todo eso, pero... ¿Por qué vos mencionás o relacionás al Atlántico junto con el apellido de este señor Kingsley? ¿Al Atlántico? Al Atlántico, no, creo que algo me habías pasado, ¿o no? No. No, es una mala mía. Digamos, pero, digamos, ¿en dónde se centró? ¿Dónde estuvo operando? Aires. En Buenos Aires. Sin ninguna duda en Buenos Aires, y sus pasajeros fueran, número 1, periodistas, número 2, políticos, y número 3, deportistas, y mezclados con esos, millonarios. Que había unos cuantos. Pues no, de aquella época. Sí, de los buenos. No, claro. Entonces, pero igual así no le cerraban no le cerraban los números, entonces empezó a golpear la puerta, vamos al gobierno. Entonces, se encuentra con una sorpresa. No había ninguna repartición que se pudiera entre sus, misiones estatutarias sostener el transporte aéreo. Directamente no existía. El correo, que había sido el gran sostenedor del transporte aéreo norteamericano, dijo: yo no tengo nada que ver. Y el correo era una institución eficiente que se manejaba con el manual del buen cartero. Y el manual del buen cartero decía: usted puede mandar la correspondencia en barco, en tren, en auto, a caballo, en carro, pero no decía en avión. Entonces el correo le dijo: miren, no lo tengo. Y con eso un montón de cosas. Al final Kingsley termina haciendo sus peticiones de subsidios en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que tampoco le dio mucha bolilla. Entonces, a sabiendas de que no iba a poder poner una línea aérea en esos términos, en 1921 lanza un servicio Buenos Aires-Montevideo. Ahora, perdóname que te voy a hacer una pregunta, porque el título de parte de la hoja de ruta que vos me mandaste decía Kingsley y la Guerra del Atlántico Sur. Bueno, la Guerra del Atlántico Sur viene después. Bueno, es una guerra ficticia. Vamos después, entonces. La inventé yo a la Guerra del Atlántico. Pero me vino como como un avance de Alzheimer, si no... Bueno, está bien. Lo interesante es que crea una compañía. The River Plate Aviation Company, que es la figura número 4, que tiene bastantes cosas, una serie de pudiendo socios. Haber creado la de Boca, pero bueno. Bueno, sí. The River Plate Aviation Company es la primera compañía aérea argentina que tiene un logo. Ok. Estaba formada por algunos empresarios ingleses y algunos empresarios argentinos. Es un cover de un disco de rock, ¿no? Puede ser. Es la primera compañía en la que sigue, que publica avisos en los diarios ofreciendo servicios aéreos. Vuelos en aeroplano. Una novedad absoluta. ¿Y qué son esos vuelos? Vuelos de paseo, de bautismo. Esto ha salido en La Nación, la prensa. Sí, el aviso es de ahí.
lo cual también es una novedad total. Pero nunca un servicio regular que a donde estaba apuntando él. Él necesitaba plata. Y funda, cuando más o menos llega a la conclusión de que la empresa está asentada, la refunda, se convierte en compañía rioplatense de aviación e inicia en el verano 21 un servicio a Montevideo, que está operando, perdón, me estoy salteando algunas cosas, entre los trabajos aéreos que hizo, pásame la 6, 7 y 8, ese es del aeropuerto San Isidro, donde estaba basado, mirá. Ahí tenés el DH4, ahí estaba el Aeroclub. El primer vuelo publicitario, decidió repartir material publicitario de la tabacalera Picardo, y pintó el avión con ese cartelito que se ve ahí, servicio aéreo de publicidad de Picardo. De paso fue el primero que escribió algo en el cielo con humo, lo que escribió 49, sobre una marca de cigarrillos, sobre el hipódromo, con humo negro. Negro. Mirá qué curioso, bueno, claro, aceite quemado puro. Es lo que había. Sí. Y tenemos que fue el primer transporte de carga. Este aviso es muy interesante por detalles de eso que nadie ve, pero, o sea, es la modernidad. Necesitaban en Neuquén lamparitas Philips, y cómo llevar las lamparitas en avión. Entonces organizaron el transporte de lamparitas en avión. ¿Y cómo se enteraron acá que en Neuquén necesitaban urgente lamparitas? Por telegrama. La modernidad en materia de comunicaciones. Entonces ahí en la parte de la izquierda se puede ver los dos telegramas. Manden lamparitas, dice el de la izquierda, ahí van las lamparitas por avión, dice el de la derecha. O sea, Kirchner era muy hábil haciendo marketing y tratando de asociar cosas. Y bueno, y la que sigue, la 9, es cuando ya larga el servicio a Montevideo. Acá estamos hablando, todo esto, ¿fueron cuántos años? En total esta historia se acabó en el 24. Pero hay un interregno del 22 al 24 en lo que no pasa nada. Ajá. Bueno, el servicio duró 3 meses, fue a pérdida. Un empresario heroico, digamos. Sí, un empresario heroico. O sea, es parte del drama de los empresarios aeronáuticos. Si vos tenés aviones, sos piloto y no sabés hacer otra cosa que volar, vas a tratar de volar como sea. Claro. Entonces, duró 3 meses ese servicio, no hubo un peso de subsidio, 15 le bajó la cortina cuando terminó la temporada veraniega, y hizo un largo viaje por Europa y Estados Unidos para informarse, según dijo, de las novedades en materia de aviación que hay en el mundo. Volvió con algo... Tenía la idea fija. Era lo que sabía hacer. Claro. Era lo que sabía, y lo hacía bien. Lo que pasa es que aquí no conseguía nadie que lo financiara, y supongo que si le hubieran dicho que en Venezuela, Paraguay o Afganistán alguien lo iba a financiar, se iba a ir ahí. Claro. Pero él era argentino, tenía relaciones acá. Entonces vuelve y hace declaraciones. Hay un larguísimo reportaje en La Nación contando, porque una de las cosas que hizo bien, hacerse amigo del dueño de La Nación. A Mitre. A Mitre, sí, Jorge Mitre. Ajá. Que por otro lado fue presidente después del Aeroclub Argentino. Mira, no sabía, mira. El primer presidente que tuvo un enfrentamiento así, violento, con la aviación de ejército del Aeroclub Argentino. Yeah. Y dice, lo que hay que hacer, anotarlo para tus editoriales, para el próximo, lo que... si te parece, es crear una oficina de aviación formada por hombres que entiendan el tema. Mira, desde entonces no hemos tenido éxito. Bueno, pero pará, hay un detalle. En ese momento existía la Dirección de Aviación Civil dentro de la aviación de ejército. Señal que estaba marcando un límite o una divisoria de aguas interesante. O sea, ya ahí, claro, como también estamos en una época donde el contexto veía la aviación como un arma, como un poder aéreo. Sí, todavía estaba empezando a discutirse el tema del poder aéreo. Se les ocurrió, digamos, la llegada de la aviación a lo militar fue la Primera Guerra Mundial. O sea, otra vez, cultura pura.
Vos sos militar, 1914 empieza la guerra. ¿Qué era un arma en ese momento? Un tanque, un acorazado. Y hasta por ahí nomás un tanque, porque había mucha caballería. Había todo, sí, correcto. Pero, digamos, las armas modernas eran fundamentalmente pesadas. Los cañones de la Primera Guerra Mundial, que vos los ves montados en vagones de ferrocarril, eran un mamotreto impresionante. Y si esos militares que tenían como ideal de la cultura militar esas armas, pues le traías un aparatito de madera y tela que pesaba 500 kilos como mucho, que podía llegar 200, 300 kilómetros. Había un detalle interesante, a 150 kilómetros por hora. Pero con una carga útil muy limitada, se te mataban de risa. Eso no es un arma. Y la aviación mostró su valía durante la guerra. Y ahí aparecen discusiones internacionales importantes que van a llegar a Argentina tarde, con la Segunda Guerra Mundial recién, un poco antes. Guraldes tiene mucho que ver con esto, Rawson Bustamante, son dos personajes que hay que estudiar en su verdadero valor. Bueno, pero digamos, empieza una discusión en Estados Unidos, Billy Mitchell, Seversky es el que la toma, sobre de qué juega la aviación en esto. Bueno, hacemos si querés un impasse acá. Y Lu, gracias por ayudarnos con toda esta coordinación de fotos y la dirección. Te pedimos que nos pongas un like, un comentario, siempre nos viene muy bien, y que mires atentamente estos consejos. Bueno, estamos de nuevo con la última partecita de Kingsley. Claro, Kingsley volvió y consiguió un subsidio a medias militar, a medias del correo, para llevar correspondencia a Uruguay. Entonces, enero, febrero y marzo de 2024, con aviones y la próxima foto que... La 10. ¿Es esa? Sí. No, la que sigue. Con ese hidroavión. Ah, mira. Ese es el muelle flotante que había en el puerto. El avión dormía en San Isidro, volaba al puerto de Buenos Aires, cargaba a los pasajeros e iba a Montevideo, 4 pasajeros. Pero el subsidio había sido aprobado por 3 meses, los 3 meses se acabó, le dijeron no hay modo administrativo. Eso le dijeron. Vaya a saber si querían darlo o no, de seguir con esto. Kingsley aterrizó y no voló nunca más comercialmente en la Argentina. Prácticamente al mismo tiempo aterrizaron en Buenos Aires los alemanes. Los alemanes estaban en ese momento en una situación complicada y en una guerra complicada. Una situación complicada por el Tratado de Versalles, fin de la Primera Guerra Mundial, que les prohibía tener líneas aéreas que salieran de Alemania, y les prohibía fabricar aviones más de un motor, les prohibía hacer un montón de cosas como aerofotografía y otras hierbas que se podían hacer con aviones. Y al mismo tiempo tenían los mejores aviones del mundo. Ajá. Claramente. ¿Qué eran? Junkers. Ajá. Había otras cosas, pero básicamente Junkers desarrolla el avión metálico. Hasta ese momento,
todos los aviones podían tener fuselaje de tubos de acero, podían tener algunas piezas de recubrimiento metálico, pero básicamente todas las alas eran de estructura de madera. La mayoría todavía eran biplanos o triplanos. Y el Junker, que tenía esa chapa canalada. Claro, Junker se inventa una estructura metálica de tubos para todo el avión recubierto de chapa canalada. Eso fue absolutamente único. Después se lo copió Ford varios años después. Claro, tres motores. No, originalmente era un monomotor. Era un monomotor. La foto, entré de verlo, la foto 16. Pero estaba que los alemanes, bueno, tenían ese problema de las limitaciones y esa solución. Ese es el Junkers F-13. Créase o no. Se lo ve cómodo. Sí, era otra cosa. No era un juntadero de pasajeros en un avión militar. Es el primer avión de la historia que fue diseñado para ser avión de pasajeros. No es un militar adaptado. Y créase o no, esa foto fue tomada en Villa Dolores, provincia de Córdoba, donde los alemanes consiguieron un subsidio de la provincia para volar entre Córdoba y Villa Dolores, un vuelo de 45 minutos, un viaje por tierra para un camino espantoso de 7 horas. Por los gigantes. Sí, ahí, todo eso, Pampachala. Se pasaban, digamos, las sierras más altas de Córdoba por el aire. Exacto, pero había un problema. Los cordobeses no tenían ganas de volar. La empresa hizo promociones, regaló pasajes. Mercado no había. Pero mercado no había. Batalla cultural, llamémoslo como quieran. Pero eso, bueno, fueron a Córdoba porque en Córdoba encontraron a alguien dispuesto a subsidiarlos. Pero la intención era conseguir un contrato grande con el gobierno argentino, porque en ese momento ya se estaba hablando de un servicio aéreo desde Europa a América. ¿Qué año estamos ahí? 24, 25 por ahí. ¿Y qué respaldo económico había acá? Alemania. ¿Alemania como Estado? Está bien, Junkers era la empresa, ¿Pero Junkers era del Estado? No, era privada, pero el Estado alemán. O sea, ningún Estado serio deja a la Bartola su industria aeronáutica. Ajá. Pero se les adelantó un infiltrado inesperado, que fue un portugués llamado Gago Coutinho, la foto 11, que un buen día, en 1922, o sea, una fecha muy, muy precoz, agarró este avión, un inglés Fire, y se fue volando desde Portugal hasta Río de Janeiro. Muy discutido, todo lo que quieran, pero el tramo de 3.100 kilómetros entre Dakar y Fernando de Noronha lo cruzó sin ningún problema. O sea, fue el primer cruce del Atlántico Sur. Digan lo que digan los españoles. Ajá. Pero Gago, o sea, esto fue antes del Plus Ultra. Fue mucho antes, 4 años antes. ¿Y solo? Ahora, ¿un piloto solo? No. Ahí viene el tema de que era un infiltrado total. Gago Coutinho no era piloto, era geógrafo, algo por el estilo militar. Pero Gago Coutinho había encontrado el problema volando de que no había modo de navegar con los aviones, porque los sextantes comunes tenían una visión del horizonte completamente distinta a la que había en un avión. Entonces inventó el sextante de horizonte artificial, con el cual pudo navegar de Dakar a Fernando de Noronha y embocar. Había hecho unos cuantos vuelos más cortos antes sobre el mar y funcionaba siempre. O sea, fue una herramienta fundamental del progreso de la aviación. Tal es así que después del vuelo de que cruza el Atlántico, se lo vende una firma alemana y el Graf Zeppelin, en su vuelta al mundo, utilizó el sistema de navegación de Coutinho y todas las empresas alemanas primero y de todo el mundo terminan utilizando el instrumental de Gago Coutinho. No sé si me dijiste, ¿Coutinho era portugués? Era portugués, era portugués. Y el piloto era otro, o sea, contrató un piloto para esto. Vos manejás, yo te digo por dónde vas. Escapatura Cabral se llamaba el piloto. ¿Y tenía como un propósito de inteligencia o algo esto? No. O sea, el negocio aparentemente fue de Coutinho.
Él trabajó amparado, o sea, trabajó mucho, tenía un rango militar portugués, trabajó mucho en algo que en un país que tenía un imperio colonial como era Portugal en ese momento, era fundamental, que es la agrimensura de los terrenos coloniales. Digamos, ahí está la mayor parte de su labor. Un geógrafo y matemático, digamos. Sí. Ahora. ¿Qué sigue a esta historia? A esta historia, bueno, entonces resulta que nos encontramos que los alemanes, con todas las limitaciones que te dije, y los franceses, que veían que había un negocio en el correo aéreo. O sea, Argentina en ese momento era el país que más correspondencia imponía en todo el mundo. 150 millones de cartas por mes. Salían de acá. Y fue un récord que tuvo muchos años, creo. Sí. Entonces era un mercado que si se lo sabía construir, porque era complicado, era interesante. Pero estaban los franceses por un lado, que además tenían una colectividad francesa importante, los alemanes, que tenían una colectividad alemana importante, en toda la zona, o sea, Brasil y Argentina, Uruguay, Chile, compitiendo por instalar el primer correo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando uno quiere instalar un sistema aéreo? Conseguir permisos. O sea, había un montón de países en el medio, muchos de los cuales eran colonias, que trataban de hacerse las zancadillas mutuamente. Alemanes, españoles, sobre todo en África, los brasileños. Entonces cada cual la manejó como pudo. Los alemanes, para empezar, como estaban limitados por el Tratado de Versalles, dijeron, bueno, vamos a instalar la empresa en España, y crearon una compañía que se llamó Compañía Aérea La 13. Compañía Aérea española, creo, pero se la conoció como Compañía Colón. Eso es una acción de una empresa que en una fecha tan temprana como 1921 mandó a un prohombre tan importante como Hugo Eckener. Hugo Eckener fue el que hizo y deshizo la empresa Zeppelin, a Buenos Aires, a anunciar que iban a establecer un servicio con dirigibles, que el dirigible ya estaba en construcción para esta ruta entre Sevilla y Buenos Aires. Y si uno empieza a analizar los dirigibles que se construyeron y no se construyeron, el Graf Zeppelin encaja perfecto en ser el dirigible calculado para estos vuelos. ¿Que transportaban cuánto, te acordás? En cantidad de pasajeros. Eran unos cuantos pasajeros. 20, 30, por ahí. Que era casi como un barco, un viaje en barco, ¿no? Un viaje en barco en primera. Había muy elegante. Había mucho personal. O sea, vos pensás que el Graf Zeppelin tenía 5 motores. Cada motor tenía que tener en la barquilla un tipo que lo manejara. Había turnos, o sea, ahí estamos hablando como minimorum de 10 tipos nada más para atender los motores, más otro tipo de tripulantes, navegantes, comandantes, meteorólogos, todo eso, radio, en aquel entonces era qué desarrollo, estricto, ¿no? Machacafierro, Morse, todo eso. Te tengo que mostrar, lástima que me olvidé, pero tengo un pasaje del Graf Zeppelin. La pucha, ese me interesa. Sí. Bueno, el Graf Zeppelin, si lo quieren ver, en la Fruto 12, ahí está en Campo de Mayo, el único día. Era un pasaje de un tal Kaufmann. Sí, o sea, las colectividades viajaban en estos servicios. Bueno, los alemanes, por ejemplo, en Brasil legisló muy bien para la época y dijo, señores, si quieren volar en Brasil, creen una compañía brasileña. Entonces los alemanes crearon el sindicato Cóndor, que con los años se convirtió en Cruzeiro do Sul, en Varig. Sindicato como formato jurídico de empresa. Sí. Y los franceses crearon una compañía que no prosperó como compañía brasileira de emprendimientos aéreos, una cosa así. Crearon muchas compañías los franceses en Latinoamérica, porque digamos, ellos se ocuparon del troncal y todo lo local lo tercerizaron, llamémoslo así, en empresas como Aeroposta Argentina, de cual hablaremos algún día. Ajá.
Bueno, lo que pasa es que al final se pusieron de acuerdo. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos ahí tenemos unos 6-7 minutos más. Bueno, los franceses mandaron una misión a Buenos Aires, que vino en el avión de la foto 18, el Breguet 14. El Breguet 14 era para los franceses el mayor excedente de guerra. Había unos cuantos miles. Ahí se ve apenita la cabeza del piloto y adelante, bajo las alas, o sea, en el centro de gravedad y atrás del motor, hicieron una cabina donde torturaban a 3 pasajeros entre el ruido, los movimientos, el apretujamiento y todo eso, pero podía llevar 3 pasajeros. La misión llegó a Brasil y lo primero que hizo es un vuelo demostrativo de Brasil a Buenos Aires. Salieron 3 aviones, llegaron 2, pero trajeron diarios y correspondencia, que era lo que se veía. No nos olvidemos del conflicto atlántico. Bueno, es este. Es este, porque los alemanes... es una guerra comercial. Es una guerra comercial. O sea, los alemanes, ¿qué hacen entonces? Digo, bueno, vamos a demostrar que nosotros tenemos la herramienta para cruzar el Atlántico. Entonces van a ver a sus socios españoles y dicen, muchachos, hay que volar a Buenos Aires. Entonces les damos el avión, el Plus Ultra, que es un Dornier Val, técnicamente Dornier J, un bimotor, al cual le sacan absolutamente todo, o sea, era un casco vacío, y van solamente los 4 tripulantes, con el cual en 1926 hacen el vuelo desde Sevilla. Que hace poco se cumplieron los 100 años. Se cumplieron los 100 años. Ese está en Luján. Está en Luján y está en la foto 14. La llegada del Plus Ultra a Buenos Aires. Es muy interesante. Algún día vamos a hablar con... la 15. Este es el Dornier Val. Ahí lo tenés. Algún día vamos a hablar con Eduardo Lafitte, porque él tiene... Ya lo tratamos en alguna oportunidad acá, en un programa entero, sobre cómo se componía la tripulación, algo muy interesante desde el punto de vista de la heterogeneidad de pensamiento y demás, pero no obstante lograron el cometido, ¿no? Lograron el cometido. El programa está, ya lo grabamos, pero bueno, ya nos va a visitar Eduardo también con nuevas cosas. Bueno, o sea, fue, digamos... nosotros podemos, en realidad no era un nosotros podemos cruzar el Atlántico, como lo cruzó Escapatura Gago Coutinho, en un avión vacío. Ahora, si quiero comercializar eso, así no va. Claro. Entonces se plantearon 2 planteos distintos. Los franceses pusieron un barco, llegaban en avión a Dakar, en Dakar bajaban la correspondencia y la subían a un avión, la subían a un barco. El barco era rápido, cruzaba los 3.100 kilómetros en algo de 3 días, desembarcaba en Fernando de Noroña y seguía en avión hasta Buenos Aires. Los alemanes hicieron algo mucho más, llamémosle, contundente, porque tenían el Graf Zeppelin, que hacía servicios entre Brasil y Buenos Aires, pocos, pero rápidos, o sea, entre Brasil y Alemania, perdón. Una persona podía viajar de Brasil, de Río, a Alemania en 4 días, en dirigible. Era realmente el récord de vuelo en barco de Buenos Aires a Lisboa en ese momento estaba en el orden de las 2 semanas. En barco navegando. En barco navegando. El recontra récord, un barco reventando los motores, ¿no? Y la aviación en 4... En 4 días el Graf Zeppelin te llevaba. Claro que vos podías poner un barco todos los días y Graf Zeppelin había uno solo, claro. Y había todo un alistamiento que había que cumplir. Entonces no había tantos vuelos de esos. Pero para el transporte de correspondencia, que era la crema del negocio, ellos pusieron un barco, pero estacionado en medio del Atlántico, que es la foto 23. Entonces iban en un Dornier Val cargadito y amerizaban en medio del Atlántico al lado del barco. En el barco, con una grúa, levantaban el avión, lo cargaban de combustible, lo ponían en una catapulta y lo lanzaban de nuevo para que llegara a Brasil. Ahora, eso era lento ese avión, ¿no?
200 kilómetros por hora. En general andaban por ahí todos los aviones comerciales de aquella época. ¿Y por qué la catapulta y no lo ponían en el agua de nuevo? Porque el oleaje. El océano tiene oleaje, no podían garantizar eso. Aparte tenían que alistar el avión, cargar combustible. Interesante, ¿eh? Sí, interesante. Loco, muy loco, pero funcionó. Tenemos la figura 24, que es un aviso de los servicios alemanes. Ahí los tenés, dirigible, el avión con la catapulta, los horarios, los precios. No he podido convertir los marcos alemanes de aquella época en alguna moneda que nos puede decir algo. Claro, porque ya estaban en el proceso de inflación severo o no. No. Digamos que estaban en un proceso difícil, pero o sea, el proceso de inflación severo. Eso fue año. Ahí dice en algún lado 35, creo que no. Claro, un poco. Un poco antes, debe haber sido el 30, algo por el estilo. Ajá. Pero, bueno. República de Weimar ya estaba por ahí dando vueltas. Ya estaba, ¿no? por ahí dando vueltas. Sí. Ahora tenemos la Argentina, ¿qué es lo que hace? La Argentina tiene, por un lado, los alemanes que dicen te ofrezco esto, y por otro lado los franceses que le dicen te ofrezco esto. En lugar de hacer como los brasileños que dijeron funden una compañía brasileña y vengan y vayan con lo que quieran siempre y cuando paguen los impuestos de la compañía brasileña. Acá dijeron no, le vamos a hacer un convenio con una sola. Entonces está Alvear, que era un muchacho muy pro-francés, y firma un contrato con los franceses. Ese contrato le permite, obliga, mejor dicho, y ahí está el tema, al correo a entregarle toda la correspondencia aérea a Europa, Brasil y África a la empresa francesa, la Compañía General Aeropostal, que también era una compañía que venía de default en default, ¿no? En ese momento estaba totalmente inactiva cuando se firmó el contrato, pero se vende, la compra un señor Bouillou Lafont, que le inyecta las cantidades infernales que inyectaron los dueños primero y el gobierno francés a la Compañía General Aeropostal son increíbles. ¿Y ahí anduvo entreverado Antoine de Saint-Exupéry? Antoine de Saint-Exupéry, digamos la verdad, era un empleado. Él era piloto y trabajaba de piloto. ¿Pero era más o menos esa época? Sí, es en esa época. ¿Y qué nos estaría quedando para redondear? Para redondear, bueno, ¿cómo hizo el correo? El correo hizo un decreto que tal cola de paja tenía el gobierno que en los considerandos del decreto dice, este no es un decreto de monopólico. Porque en el futuro el imponedor de correspondencia podrá entregarse a algún otro servicio que aparezca. Claro. O sea, le entregó todo el negocio a los franceses, que les dio un montón de ventajas. Lo desperdiciaron por cuestiones técnicas, porque fueron incapaces de cumplir con lo que se habían comprometido en cuanto a la duración del viaje, que hablaban de 7 días, difícilmente tardaron menos de 10, que hablaban de llevar a 4 días el vuelo en 4 años y no lo lograron. Bueno. Los franceses no son de no terminar las cosas, ¿no? Bueno, sí. Canales, sí, la guerra de Indochina. En fin. Sí, bueno, es correcto. Bueno. Por eso el héroe nacional que tienen en Francia Napoleón, porque fue el único que terminó algo. Pero bueno, un pueblo admirable, muchas cosas. Te termino con un detalle Francia, que es la figura. Un cariño por los amigos franceses. La carta es la 22. ¿Esta? No, ese es el mapa de la ruta, que es la imaginable, esta carta. La estampilla de la izquierda, que creo que es de 5 centavos, corresponde a la estampilla lo que costaba una carta de Buenos Aires a Europa. Todas las cartas por barco pagaban esa estampilla. Y la estampilla de la derecha... De 12. 12 centavos, bueno. Sí. Bueno, correcto. Y la de la derecha, que es de... San Martín, ¿es? Es San Martín, sí. No, lo interesante es la de la derecha. Es la sobretasa. O sea, para que la carta, en vez de ir por barco, fuera por avión, tenías que pagar un adicional. Ese adicional eran 16 o 18 centavos. Como un 25. Por gramo.
Por eso papel liviano, sobre liviano, sí. Todo eso. Como un papel manteca, Era como un papel manteca, sí. Creo que es de 60 centavos la de la derecha, que es la sobretasa para el transporte por avión. Todos los transportes aéreos, aquí por lo menos, por muchísimo tiempo, hasta los años 60, fueron con sobretasa. Nos quedamos acá. Espero que te haya interesado. Yo realmente estuve muy interesado. Creo haber aprendido mucho y despierta la curiosidad, ¿no? Así que gracias, Pablo. Viene una tercera. Te vamos a ir informando cuál va a ser el tema. Y bueno, te voy a contar otra cosa. Fuimos en un viaje relámpago a Santiago de Chile a la FIDAE. Fuimos con un propósito específico y por un acuerdo específico, que agradecemos también a Cristiano Ratazzi que nos llevó, que fue para ver el Traveler, un avión que se incorporó a una línea aérea chilena, un Tecnam Traveler, bimotor muy interesante, muy moderno, que te vamos a mostrar a continuación. También nos encontramos de paso con la gente de División Turbos, que siempre está presente en FIDAE, y tuvimos una charla con ellos. Así que a continuación te mostramos eso. Estamos en el stand de Tecnam. Hoy, hace un ratito nomás, presentaron el P2012 o 2012 Traveler, que es el avión más grande que ha diseñado Tecnam y que ya está en el mercado para ser feeder de líneas aéreas. Esto es un nuevo producto en el mercado que va a ser muy útil en la apertura de los mercados de aviación. Fíjate el porte del avión, que tiene motores Lycoming, dos de 375 caballos, y si seguimos recorriéndolo, tenemos 10 plazas, en 2 configuraciones puede venir, en total pasajero o carga, y fíjate acá atrás la puerta que tenemos, que es una puerta que tiene el acceso para carga, es una puerta muy cómoda y de acceso a los pasajeros. Mirá la cabina, es una cabina que tiene Garmin, y dentro de un rato vamos a estar hablando con los Cardama, que son los representantes de Tecnam en la Argentina y en Chile, que nos van a contar quién es el primer propietario y cuál va a ser el uso que va a realizar acá en Chile con este avión. En estas ferias nos encontramos con empresas argentinas que vienen a exponer sus aviones, pero que también tienen representación en estos países y en el resto de Latinoamérica. El caso de Aerotech es una de ellas. Estamos con quienes tienen bajo su control o bajo su management la operación en Santiago de Chile. Así que tenemos la suerte de estar con Mario Ibar, que está a cargo de esta operación, y el jefe de pilotos de Aerotech aquí en Santiago. Cuéntenos un poco cómo está la operatoria en este lugar. Mira, bueno, junto con saludarlos, muy buenos días. Nosotros tenemos una existencia ya de 12 años. Partimos con aviones como este Tecnam de coordinación de observación. Prestamos servicios a las empresas que son las más grandes en el país, en el rubro forestal. Por la parte Estado trabajamos con CONAF. En la parte privada tenemos contratos con Arauco, que es una de las empresas importantes, y con CMSPC o Mininco, que es otra empresa importante. Para resumirles un poco nuestro quehacer diario, esto se realiza con aviones que cumplen la observación, y a la vez esta observación está respaldada por todos los sistemas de transmisión con software en forma directa y en viva a las centrales de operaciones
de las empresas a las que prestamos servicio. Yo me acuerdo de haber visto unos videos que nos mostró Diego Cardama de cuando detectan personas que están iniciando incendios, que me pareció muy interesante. Sí, tenemos la capacidad justamente de detectar, y eso sí es un apoyo inmenso a todo lo que significa investigación y prevención en el inicio de los incendios. Y por otro lado, tenemos una flota que está compuesta por aviones, en este caso Trash. Acá el Trash. ¿Ya? Y con estos aviones hacemos lo que es combate de incendio. Combate de incendio, para graficarlo de forma más sencilla, es el avión que lanza agua sobre el incendio. Les puedo contar que en estos 12 años, después de haber partido con un avión, estamos con una flota de más de 20 aviones operando y nos ha significado, por supuesto, un crecimiento y una integración dentro del país en que damos las gracias de ser reconocidos. Paralelo a eso, tenemos las actividades que son representar Tecnan en Chile y ver la parte comercial a través de Tecnan con la venta de sus aviones, en el cual hoy día entregamos 2 en esta feria. Uno se lo entregamos a DAP, una línea regional de Punta Arenas, y otro se lo entregamos a un proveedor de Rancagua. Eso es un resumen en general de lo que estamos haciendo. El Traveler es el primer avión que compra DAP, hay más Es el primero que compra DAP, es el primero que llega a Chile, y me atrevo a decir que el segundo en Sudamérica. Y esto, ¿hay mayor de extender esta flota DAP con este tipo de aviones? Lo que hemos conversado para ellos sí, es interesante ya pensar en un segundo y a la vez nosotros expandirnos en otros países en Sudamérica como Ecuador, Brasil, llegar a poder entrar con el Tecnan 2002. Para trayectos cortos, caso de Magallanes que nos hablaba. Claro, sí. ¿Qué nos puede contar acá de este Tecnan que tenemos acá a la derecha? A ver, te voy a dejar con Felipe. Dale. Felipe, el experto. Presentate. Bueno, como don Mario, yo soy Felipe, estoy a cargo ¿Tu de apellido? Felipe Acuña. Aparte del área de ventas de Tecnan en Chile y aparte con el tema de las operaciones como piloto. Tenemos, como bien dijo Mario, tenemos más de 20 aeronaves en operación de incendio en cada temporada alta, que empezaría en octubre a marzo de cada año. Tenemos más de 20 bases, partiendo desde la zona central de Chile, en Curacaví específicamente, hasta Temuco, el sur de Chile. Tenemos 10 bases de aviones Tecnan de coordinación y observación y patrullaje forestal, todos equipados con sensores, tienen aviones con 5 horas de autonomía, y tenemos 10 bases de esas y 11 bases de extinción de incendio también ahí en las regiones. Bueno, muchas gracias, les agradezco que hayan participado de estos cortos que estamos haciendo para mostrar FIDAE, sobre todo la presencia de una empresa argentina que se expande por la región, y los felicito por la venta de este Traveler, que realmente es como que rompe un mercado en el mejor sentido, sino que inicia la posibilidad de hacer rutas que antes eran muy difíciles de lograr. Así que, pues nada, gracias. Bueno, como empresa nosotros agradecemos esta oportunidad que indudablemente nos proyecta más y es nuestra intención, por eso estamos en la feria. Muchas gracias, quiero despedirme de ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Chao. estamos con Antonio Chávez y Alexandr Abramenko, que fueron los pilotos que trajeron el Tecnan 2012 Traveler a Chile desde Italia. Este es un avión, como lo hemos dicho recién, que es para transporte mixto de carga y de pasajeros. ¿Cómo volaron el avión desde la fábrica hasta acá? Sí, ¿Y cómo fue la experiencia? Por supuesto, la verdad que para nosotros como pilotos fue una experiencia maravillosa haber tenido la oportunidad de cruzar
en vuelos ferry desde Italia, de la fábrica directamente, a través de todo el hemisferio norte, durante 16 días y 80 horas de vuelo. La experiencia que nos entregó haber pasado por climas diversos nos entrega una apreciación más de cerca de la aeronave, su comportamiento, performance, también así probar sus sistemas. Exacto, es una experiencia única. Hemos visitado muchos países, diferente aeródromo, diferente personal de FBO, etc. Una experiencia única. También adquirimos conocimiento de operación en condiciones un poco más adversas, como para piloto, formación de hielo, temperaturas bajas, menos 25 grados, por ejemplo. Y hemos cruzado a través de Escocia, Islandia, posterior fue el país Groenlandia, Narsarsuaq, y posterior ya Goose Bay, y por la costa este ya bajamos a Latinoamérica. Este avión se va a utilizar Este avión en la compañía se espera utilizar en sus rutas que conectan a la región de Magallanes para transporte de pasajeros de 9 personas, más la tripulación de 2 pilotos. Sin embargo, creemos fielmente que esta aeronave nos va a entregar un desempeño mayor a eso. Obviamente eso se va a ir decidiendo, me imagino, por parte de la empresa, a ver si la configuración nos acompaña para hacer los temas de a lo mejor algunas evacuaciones aeromédicas o quizás transporte de carga. A la alta, para toda pista. Eso es correcto. La verdad que esta aeronave está hecha para operar en pistas no preparadas. Fue probada por nuestra parte en nuestro entrenamiento en Italia y durante los vuelos del ferry, en donde pudimos comprobar su versatilidad, su despegue corto, su aterrizaje en pistas cortas. Por lo tanto, creemos que va a ser una apuesta muy interesante para la región de Magallanes. En cuanto a navegación instrumental aviónica, última generación. Es la última generación en cuanto a aviónica. Nos proporciona Garmin 1000 NXI, lo cual es una de las últimas generaciones en cuanto a lo que es aviónica. Automatización, piloto automático, certificación de RNP. Por lo tanto, es una aviónica muy completa para nosotros como pilotos y que nos entrega, además de lo completo, mayor seguridad. Bueno, la aeronave es una aeronave que vendió Tecnam, que entre otras cosas está armando aviones en Rivadavia, Mendoza, y los está vendiendo por toda Latinoamérica. Creo que este es el primero que llega a esta región Sudamérica, correcto, ¿no? eso afirmaría. Y no sé, debe haber muy pocos inclusive en América. Así es. Así que va a ser toda una experiencia como para hacer un seguimiento de la utilidad de este gran avión de Tecnam. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, Diego, ¿cómo te va? Un gusto encontrarte acá en FIDAE. Siempre están presentes y en este año particularmente con una presencia doble en pabellón y en el exterior. Entregaron este avión, el Traveler, del cual estuvimos hablando con los pilotos y lo estuvimos mostrando un poco en cámara. Vendémelo, a ver, vendémelo un poco. Bueno, gracias Luis por la visita, gracias también por cubrir un poco lo que se hace desde Argentina en FIDAE. Tenemos bien, como bien decía, una presencia importante hoy. Un poco la presencia representa, hablando de lo general o particular, representa la presencia de Aerotech en Chile ya como un compromiso de la empresa desde hace hace 12 años estamos presentes, el último año con una operación de más de 20 aviones, un poco con un exponente de cada uno de los aviones que estamos operando, sobre todo para el sistema de incendio, de lucha contra incendios en Chile. Así que a eso responde la multitud de aviones que seguramente habrás tenido oportunidad de ver. Y descriptivamente acá tenemos un Air Tractor que es de servicios de ustedes, el Thrush que está por ahí. Exacto. Que ahora son como hermanos adoptivos, ¿no? de una misma empresa. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Allá desde tenemos el P 2006 que ya estuvimos hablando acá con tus representantes en Chile y lo que están haciendo en materia de observación y también con el Thrush en cuanto a combate de incendios. Correcto. Interesante y nuevo que vamos a hablar en algún momento es aquella alianza que tenés con Ecolot, que es
sobre un dron realmente muy interesante en cuanto a costo, materiales, rapidez, versatilidad, que lo vamos a mostrar. Pero este avión, contame un poco. Este avión es parte de la presencia, como bien dijiste, ha descrito nuestra presencia en Chile. Tenemos para el sistema de incendios aviones de ataque directo, Trash Air Tractor, y de aviones de vigilancia aérea que, bueno, de alguna forma son los ojos del sistema. Como saben, también somos representantes de Tecnam para toda la región, y en ese marco estamos entregando el primer Tecnam P2012 para Aerovías DAP. Aerovías DAP es una empresa con base original en Punta Arenas y una de las empresas de transporte, turismo y apoyo a las actividades productivas, sobre todo en la Patagonia, ahora últimamente en la minería también, pero una de las empresas ícono de Chile, diría yo, con décadas de existencia, y un servicio regular en el sur de Chile a islas, o sea, a las zonas de Magallanes, exactamente. Así que Aerotech no es una empresa, es una multinacional, digamos, una empresa argentina, pero que se está extendiendo. Hoy está en Brasil, creo que Brasil es un mercado que les está resultando muy interesante. Sí, cada mercado con sus particularidades, pero sí, desde Aerotech lo que estamos tratando de hacer es exportar de alguna manera soluciones, pero no solo desde Argentina, sino con un compromiso de desarrollo de la aviación en los lugares donde estamos. Hoy tenemos presencia directa en Chile, como te decía, desde hace ya más de 12 años, en Brasil desde hace unos 3-4 años, con muchas perspectivas, tanto en el área venta de aviones, como en el área servicios de manera directa, servicios aéreos para múltiples industrias, y en mantenimiento. En los 3 países tenemos AOC, o sea, certificado de operación de aeronaves y certificado de mantenimiento de aeronaves en los 3 países. Así que sí, la idea es por así decir, una expansión regional con un modelo de trabajo que trata de mantenerlo familiar, pero la cultura, digamos, de trabajo, como te decía, familiar, el amor por la aviación, y desarrollar eso tanto en venta de nuevas plataformas, de nuevos aviones, como también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de servicios aéreos. Y ahora incorporando, lo mencionaste recién, Ecolot, una alianza estratégica. En ese desarrollo necesitamos alianzas estratégicas. Ecolot es un partner estratégico importante, fabricante de drones de Polonia. Luego de un estudio bastante grande, nosotros dijimos, bueno, la aviación es un poco todo el espacio aéreo. Habíamos venido varias veces a FIDAI y habíamos visto solamente aviones, stand de aviones o de helicópteros o de tripulados, digamos, y stand de no tripulados, pero para nosotros hay un mensaje muy importante que queremos transmitir, y es que entendemos que la aviación está para dar soluciones a diferentes necesidades, y con la aparición de los no tripulados es necesario que una empresa de servicios tenga en cuenta que hay este tipo de herramientas, y en ese sentido entendemos que hay un segmento donde los no tripulados son más eficientes en algunos casos que aviones tripulados. Ustedes son muy sensibles a los nichos, ¿es verdad o no? Descubren en el mercado distintos lugares donde desarrollarse, lo hacen muy bien, y tratan de brindar soluciones creativas. En este caso, que es un avión que tiene una cierta lógica que se haya vendido el primero en Chile por su geografía, pero también ante una Argentina que hace una apertura de los cielos y que necesita muchos feeders, y de trayecto, es un avión con un potencial enorme. Para nosotros el P2012 es una aeronave espectacular, porque también, como te decía, mirando desde arriba, es el número de serie número 88, o sea que ya hay en el mundo cerca de 90 aviones volando, con más de 100.000 horas de experiencia operativa en los últimos 5 años, 6 años. Se entregó el primero en 2019. Cero historial de incidentes y accidentes en más de 100.000 horas. Y una multiplicidad de usos y de lugares enormes, desde Islas Maldivas para transporte, el Caribe, Guyana, siempre con transporte regional o transporte de pequeña escala,
pero también en usos de SMP, digamos, en usos para ISR o, digamos, surveillance, y también SAR, también para usos que tienen que ver con paracaidismo, tiene una versión de paracaidismo, también para medevac, tiene una versión ambulancia, está saliendo la versión VIP. O sea, el avión es una plataforma de múltiples soluciones para la corta distancia, no presurizada, tren fijo, muy simple de mantener, de muy bajo costo operativo. Tiene motores a pistón, mucha gente pregunta por qué los motores... Bueno, para la ingesta, las pistas. Hay un segmento, el segmento nuestro, entendemos que la turbina complejizaría la operación y también los costos operativos. Entendemos que este avión, y lo entiende Tecnam así, está diseñado para esto. Se van a incorporar, y esto es un poquito una primicia, versiones con motor diésel, Claro, que van a quemar jet a uno, pero mantener la simplicidad y los costos operativos bajos de pistón. Entonces, nosotros estamos comprometidos con Tecnam desde hace mucho tiempo en el desarrollo de su plataforma. Tecnam también es muy buena encontrando estos nichos, digamos, de un avión bimotor que es la mitad de un Twin Otter, digamos, básicamente, misma velocidad, mismas capacidades de despegue y aterrizaje en pistas cortas, 11 plazas en vez de 16, y costo operativo también bajo. Estamos hablando de un costo operativo hoy, con los costos actuales de combustible, del orden de los 400 a 500 dólares por hora de vuelo de costo operativo, o sea que son costos manejables. Certificado en 2018 a los estándares nuevos de 2018, no es un avión que viene de Legacy, que viene de certificaciones de los años 80, con estándares de los años 80, pero nuevos. Certificación EASA y FAA. Certificación EASA, FAA, certificación para Flying to Known Icing Conditions, o sea, en condiciones conocidas de engelamiento, con sistema TKS, aire acondicionado, calefacción, sistema de intercom interno, sistema de oxígeno opcional, o sea, hay múltiples... De hecho, DAP, una empresa con más de 40 años de uso de la serie 400 de Cessna en el sur de Chile, se decidió por esta plataforma para el reemplazo de ese avión. Así que nosotros, yendo a nuestro país, lo que vemos es algo, festejamos la apertura que ha habido últimamente, estamos tratando de acompañar en todo lo que podemos esta apertura, digamos, esta apertura regulatoria, desde nuestro lugar invirtiendo de forma privada o reinvirtiendo lo que podemos hacer, exportando servicios y exportando recursos, inclusive recursos humanos, exportando en este caso el avión va a ser mantenido y acompañado en todo el operativo desde Argentina para CONDAP. En Argentina ya hay 3 aviones Tecnam P2012 siendo operados por empresa 135 y nuestra intención es ampliar esa flota. Entendemos que Argentina tiene todo un segmento de este transporte de pequeño porte y de corta distancia todavía por cubrir. Regulatoriamente se han hecho las cosas necesarias, ahora los empresarios tenemos que creer en nuestra economía y en las plataformas de última generación. Bueno, muchas gracias, Diego. Vamos a seguir recorriendo y vamos a pasar también por el stand de adentro. Bienvenido siempre, gracias. Vamos, gracias. Otra de las empresas habituales en FIDAE es División Turbos. ¿Cuántos años hace que viene? Y nosotros estamos desde la primera FIDAE, desde que se hacían Cerrillos, antes de que se mudaran acá. Claro. Y participamos en toda la FIDAE, siempre en este mismo lugar, tenemos reservado el stand y venimos siempre porque es una feria que nos representa mucho trabajo anualmente. Esta feria es la única en Latinoamérica, por lo menos por ahora, que nos genera trabajo. Siempre de acá generan trabajo, no solo de Chile, sino de otros países que vienen a visitar la FIDAE y nos conocen, nos encuentran, nos vuelven a ver. Hay que estar. Todas estas cosas hay que estar, hay que abonar la semilla que sembramos hace como 20 años. Bueno, hay que estar permanentemente abonándola, viniendo, que el cliente te vea, te vuelva a ver. Porque la actividad nuestra no es, siempre lo digo, no es una panadería que todos los días se vende pan. El tipo se tiene que acordar de vos cuando tuvo un problema, cuando tiene una necesidad, una inspección, y tenés que estar. La División Turbo es una exportadora de talento argentino, digamos, porque lo que hace es
reparar turbinas y que ingresen a la Argentina, generan trabajo argentino y se exporta. Es un negocio de exportación. ¿Qué porcentaje en el portfolio nuestro? Ponele que al día de hoy capaz que un 40% representa de la facturación y del trabajo, representa el trabajo del exterior. De muchos países de Latinoamérica, algunos países de fuera de Latinoamérica nos traen sus motores, incorporando ahora actualmente las turbinas de generación eléctrica, las turbinas grandes. Estamos teniendo clientes de Venezuela, de México, y después, bueno, de donde sea. Turbinas TFE tenemos de Tailandia, hemos tenido, o sea, están viniendo y nos conocen por las ferias. Pregunta de rigor, nos encontramos muchas veces en la Argentina, pero las coyunturas de la Argentina son cambiantes. Muy cambiantes. Como empresa que tiene una orientación hacia el exterior, no descuida el mercado externo, ¿cómo están hoy trabajando? No, nosotros el mercado externo no lo descuidamos nunca porque es el que nos permite aplacar un poco la sinusoide que representa la economía de Argentina. A nosotros nos aplasta la sinusoide y nos hace que oscile por encima del cero. O sea, nos da esa posibilidad el exterior. Cosa que Argentina tiene muchas variables, mucha variabilidad económica, política. Los aviones se venden, los clientes tienen los aviones, los vendieron porque le convenía mejor comprar caballo de carrera. Entonces hay cosas que la aviación argentina es muy variante, muy variable. Y el exterior nos permite eso. ¿Y cómo está hoy el comercio en este sentido? ¿Cómo está en la facilidad de ingresar productos a la Argentina para hacerle mantenimiento y exportarlos nuevamente? Hacer la importación temporaria. Mira, los trámites básicos son los mismos que hubo siempre. Lo que se está bastante mejor es la rapidez. La rapidez con la que salen las cosas, los impuestos que se están pagando en algunos casos se reducen. Igual, como sabemos, el trabajo de exportación temporal hace que muchos impuestos de esos repuestos no se cobren porque son repuestos que vuelven a salir. Pero igual, muchas cosas han variado para mejor en la importación del repuesto, salvo las demoras que están teniendo las fábricas. Que es mundial, que es global. Eso es global. Encarecieron los precios y patearon las entregas a meses. Sí. Pero bueno, considerando ese detalle, que no es menor, nos manejamos muy bien como está ahora planteada la economía. ¿Que se puede mejorar? Seguro. Siempre. ¿Que se pueden bajar costos? Seguro. Pero hoy por hoy no es la locura de no poder girar plata, de tener el cliente ahí y no poder responderle porque no podíamos traerle los repuestos. Hoy eso se calmó. Gracias, Roberto. Lo que me parece muy interesante es que ustedes son muy resilientes, ¿no? Cabeza dura. Cabeza dura. Antes le decíamos cabeza dura, se dice resiliente, ¿no? Sí, es más elegante es la mucho palabra. Más elegante. Así que bueno, gracias. División Turbos con sus talleres en Castelar, en Ituzaingó y ahora en FIDAE. Todo esto que hemos visto fue, ya te digo, estuvimos 3 horas en FIDAE y vamos a mostrarte más cosas que tienen que ver con las aeronaves en un futuro muy próximo. Y ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí y nos vemos próximamente.